Ahora tenemos un ángulo de 2 pulgadas por 1/4 de grosor, 92 centímetros de largo. Con un PTR de 2x1 prensado a una solera, dejando un sobresaliente de 1 centímetro, lo coloco al principio y trazo la línea. Trazo una segunda de 20 a 25 centímetros de la orilla. Y del otro lado hago lo mismo. Después con la cinta marco perpendicular a la línea a 2.5, a 21 y a 24 centímetros. Y al otro lado hago lo mismo. Después marco con un clavo de acero las perforaciones. Taladro con broca 964. Después con broca de 1/4. Para trazar esta línea medimos 27.4 centímetros, marcamos del otro lado igual. Colocamos el ángulo, la línea debe quedar por este perfil. Rayamos y prensamos el ángulo a la mesa. Taladramos con broca de 1/4 pasando las perforaciones por la placa y el PTR de la mesa. Colocamos prensa sobre las perforaciones y quitamos las del centro para perforar donde faltaba. Ahora con broca escalonada de media le damos la profundidad que nos permite el broquero. Y ahora sí, taladramos con broca de media hasta pasar al otro lado. Colocamos tornillos de media por 3 pulgadas y apretamos sus tuercas. Retiramos las prensas y repetimos el proceso en las perforaciones restantes. Colocamos la circunferencia de placa sobre la mesa y le damos vuelta. Aquí la tenemos prensada para asegurarnos que esta parte central esté bien sentada sobre la mesa. La circunferencia, como está rectificada, queda bien solo con su propio peso. Coloco un cuadrado de 3/4 por 3 centímetros centrado en cada parte del octágono. Previamente pulí con disco laminado de grano 120 la cara del cuadrado que queda sobre la circunferencia. Punteamos y soldamos. Aquí tenemos 20 centímetros de ángulo de 2 pulgadas por 3.16. Estos cortes los hicieron en la tienda. El corte de en medio lo hicimos en nuestra tronzadora. Ahora los colocamos de esta manera, los igualamos lo mejor posible y los punteamos. Ahora colocamos la escuadra para ver cómo está y vemos que le falta cerrar un poquito. Y por este lado hacemos lo mismo. Y como pueden ver hay movimiento. Así que vamos a desbastar este ángulo hasta que siente perfectamente y quede escuadrado.
Este es el lado que acabamos de nivelar. De aquí para acá medimos 5 centímetros y trazamos una línea con la escuadra. Después alineamos la escuadra con el grueso del ángulo y trazamos esta línea que solo llegará a la línea que acabamos de trazar. Retiramos el sobrante con nuestra esmeriladora. Ahora redondeamos con nuestra lijadora de banda 2x72 pulgadas que próximamente verán en el canal, su proceso de fabricación. Aquí tenemos los ángulos prensados. De este lado, que es el que nivelamos para acá, medimos 7 centímetros y de aquí para adentro medimos 2. Taladramos con broca 964, después con 716, que es la medida que nos dio el eje de nuestra tronzadora. De este perfil para acá vamos a medir 1.8 centímetros y de ahí para adentro haremos un saque de 1 centímetro de ancho por medio de profundidad. En el ángulo contrario medimos de aquí a la línea 4.5 centímetros y de aquí para adentro 1.2 y perforamos a 5.16. Ahora tenemos solera de 3.16 por media. Redondeamos estos lados y le abrimos un bisel. La colocamos que sobresalga 1,5 centímetros para arriba, lo prensamos y soldamos. Colocamos la circunferencia de placa seguido del ángulo de 2 pulgadas y lo apretamos con sus tornillos. Medimos de aquí a esta línea 38 centímetros. A esta segunda 48.5 centímetros. Y de aquí de la guía a esta línea son 12.5 centímetros. Vamos a colocar los ángulos de la siguiente manera. Esta línea va por el lado interno del ángulo. Esta va por el lado externo. El del otro lado de igual forma. Punteamos y soldamos, pero no hay que soldar continuo para evitar que la placa se deforme. Aplicamos un cordón y dejamos enfriar para aplicar el siguiente. Aún dejando enfriar, la placa se deformó, así que por el lado contrario aplico cordones de soldadura en el mismo sentido que se aplicó por los ángulos. Debido a que no hay un ángulo que nos ayude a regresar la placa a su posición original, puede ser necesario aplicar 2 o más cordones, pero hay que aplicar uno y dejar enfriar para ver cuánto regresa y así seguir de uno en uno hasta lograr que la placa quede lo más cercano a donde estaba. Después simplemente desbastamos y listo. Continuamos con el siguiente paso. Ahora les muestro la idea que se me ocurrió para cortar cold roll de pulgada de forma que la tronzadora no se force y el corte quede recto, además de que todos queden del mismo tamaño. Con un alambre galvanizado que até del maneral de la tronzadora a los PTRs de refuerzo de la mesa de corte, donde con mi pie hago presión para bajar el disco. Como pueden ver, tengo un PTR prensado que me sirve de tope. Con mi mano izquierda mantengo el cold roll ajustado a la guía de corte. Con mi mano derecha giro el cold roll para que el disco vaya cortando en un lugar diferente y además que el anterior ya dejó con un sentido de corte diferente.
Esto logra que el corte sea más rápido y que el disco dure más. Y del motor de nuestra tronzadora ni hablamos, porque no lo forzaremos. Hasta aquí llegamos con la tercera parte de nuestra mesa de corte. No te pierdas la próxima semana la última parte donde daremos por terminada su fabricación. Gracias por ver mi contenido, darle like y suscribirte. Comparte para que esta información llegue a más personas. Nos vemos la próxima semana.